Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este Toro por los Cuernos, que yo ya estoy empezando a disfrutar antes de ponernos los micrófonos, porque para mí tener a la invitada de esta noche, doña Inés Vilariño, es un auténtico placer siempre, porque muy pocas personas, muy pocas mujeres como Nona, con ella se puede hablar del pasado, del presente y también del futuro, porque tiene la sabiduría, la preparación, todo para hablar del presente y del pasado. Y tiene una ilusión enorme para hablar del futuro. Es muy difícil encontrar mujeres así, pero aquí tenemos la suerte de tenerla. Nona, muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a ti. Lo único que puedo decir es buenas noches, porque no hay nada que pueda mejorar yo sobre lo que ha dicho Pepa. Así que gracias por su generosidad. Bueno, pero que generosidad nada. Tú sabes que te quiero, pero sabes que te admiro. Y entonces, no sé quién dijo que para querer hay que admirar. Pues es conveniente, por lo menos. Es conveniente. Sí. Nona, estamos... Esa es la causa del fracaso de muchos matrimonios, cuando rebajas la consideración que tienes hacia el marido, hacia la mujer. Sí, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Siempre hay que tener, a lo mejor admiración es pues a quien le puede parecer demasiado. Y en la amistad también. Tú para querer a una persona tiene que haber un punto en el que tú veas en ella algo que te llega, que te emociona, que te gusta, que no te puede ser deslumbra nunca un poco, la lástima, que ¿verdad? no puede ser nunca la lástima. Nunca. La lástima es objeto de la caridad, del amor fraterno y de... Pero cuando hay el feeling, ¿verdad que sí? Eso es. No, niña, hay tantas cosas que tenemos encima de la mesa. Estaba yo hablando contigo. Bueno, una de ellas muy importante, que por supuesto vamos a abordar, es que es ese famosísimo museo, ese deseado Museo de Ferrol. Bueno, vosotros habéis hecho una asociación, habéis ido a ver al alcalde. Parece que eso tiene visos de que pueda alguna vez solucionarse. ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? ¿Cómo ves tú el tema del museo? Yo le digo a los ferrolanos con todo convencimiento que veremos el museo. Lo veremos. Sí, me incluyo yo, pero me gustaría, de todas formas, si me lo permites, ser justa con la historia. Lo primero que tenemos es que agradecer a los pioneros que hace muchos años que vienen reivindicando un museo de la ciudad. Sí. No puedo nombrar a uno porque sería muy injusto con un conjunto de gente que lleva años trabajando por eso y que hay momentos en los que tiras la toalla porque ves que no puede ser. Y resulta que yo he tenido la fortuna, porque tengo que decir que ha sido la fortuna, de que en un momento determinado una serie de personas, un grupito de personas, me pidieron ayuda para recuperar el premio de piano. Esto tiene que ver con el museo. Sí. El premio de piano que había quedado ahí arrinconado y que ya no se celebraba. Bueno, el caso es que constituimos una asociación, pero no tenía personalidad jurídica. Era una asociación hecha por el consenso de unas personas que creían que tenían algo que decir. Y cuando efectivamente se restableció el premio de piano, que yo creo que se debe en gran parte a estas personas que tomaron esa iniciativa, con lo impopular que era, porque el premio de piano no era una cosa que la gente gritaba entusiasmada por él. Tiene mucho mérito que lo hayan intentado y que lo consiguieran. Pues dijimos, pues esto salió adelante, vamos a hacer una asociación, pero hay que hacerla jurídicamente, con amigos de amigos del Museo de Pintura. Queríamos empezar por el de pintura. Y efectivamente trabajamos mucho, mucho, me incluyo porque yo ya estaba desde el principio en eso. No vamos a contar aquí a los televidentes todo lo que hicimos, que fue mucho, y sobre todo algunos algún día merecerían alguna... otros ya la hemos tenido, pero alguno que es bastante poco dado a salir en los periódicos o en la televisión o donde sea, merecería un reconocimiento. Pues fuimos ya a ver al alcalde, a exponerle nuestras... Bueno, que no era alcalde. Fuimos a ver al diputado del Parlamento gallego, José Manuel Rey Varela, para solicitarle tener una entrevista con el conselleiro de Cultura y plantearle nuestra
nuestro objetivo Sí. de que se crease en Sí. Ferrol un museo. Hay que reconocer que nos dio un empujón grandísimo José Manuel, que rápidamente se sumó a la idea, y además no es que se sumara, es que lo que hizo fue incorporarla a una idea y a un proyecto que él tenía también de algún día hacer el museo de la ciudad. Y cuando fuimos a ver al consejero, que además tuvo una acogida maravillosa, nos dijo que éramos la única ciudad de Galicia del tamaño de Ferrol que no tenía museo, pero museo de la ciudad. Rápidamente asumimos que tenía que ser el museo de la ciudad. Bien. E integrar el... Y así empezó todo. Y ya después José Manuel Rey, en su programa a la alcaldía, llevó ya la creación del museo. Pero sí quiero decirles, y no es por presumir de nada, que yo le debo mucho a esta gente. Se trabajó mucho por parte de mucha gente, porque es imprescindible para una ciudad tener un museo, sea mayor o sea más pequeño. Totalmente, pero yo he visto que ya hay el local, parece ser que va a ser el Centro Torrente Ballester, y bueno, ese va a ser el principio un poco de todo esto. Con ese museo, por otro lado, también tenemos... porque claro, yo no sé la idea que tenéis vosotros de museo, pero yo creo que tiene que aglutinar un poco todo, la historia de la ciudad, la pintura de la ciudad, la música, todo. Las costumbres. Entonces, yo lo que me da mucha pena es que tenemos ahí un legado maravilloso, que es el de Guillermo Escrigas. Guillermo Escrigas tiene la historia de Ferrol recogida desde las primeras invitaciones que entonces la Bazán, o la constructora naval, venían, se daban, organizaban los menús, las historias, o sea, la historia viva de la ciudad la tiene Guillermo. Guillermo, su idea era donar eso al Ayuntamiento de Ferrol. Sus hijos han tomado el testigo y están en eso. Ah, amigo. Pero resulta que me han dicho que no hay conversaciones con ellos, porque incluso te diré que va a venir alguien, si es que no ha venido ya, de la Xunta, para valorar un poco todo eso y para llevarlo a Santiago. Mi horror es, nos va a pasar lo mismo que con la biblioteca de Gonzalo Torrente Ballester. Bueno, yo espero que no, y quiero no enredarme demasiado, pero sí que hay una idea clara. Mira, el museo quiere ser, para empezar, no quiere ser una sala de exposiciones. Efectivamente. Muy alejada de eso. Tiene Bien. que ser un museo interactivo, un museo plural, e incluso se concibe, por lo que yo sé, bueno, era nuestra idea también, pero no voy a decir que nosotros somos la sociedad de amigos del Museo de la Ciudad, no somos los padres de todo, pero alguna paternidad tenemos, y me alegra mucho que haya sacado el tema de Escrigas. Entonces, va a ser un museo que va a tener varias sedes. Ya se ha empezado por comprar una casa para que tenga, sea el Museo del Modernismo y Ucha. Entonces, de momento, para que la Xunta se sume a este proyecto, el Ayuntamiento tenía que ofrecer una sede. Y de momento, la sede que ha ofrecido y que la Xunta ha aceptado de momento es el Torrente Ballester. Muy bien, que será bien, otro. sí. Y en el fondo está el antiguo Santa Teresa, en la plaza de Amboaje, que ahora es un sitio que alberga distintas asociaciones, pero eso sería como el centro del museo, y luego habría incluso otras sedes. Y por supuesto, de nuestro grupo, te aseguro, yo no voy a nombrar a nadie, que hay quien ha hablado con Guillermo Escrigas. Hijo. Sí, bueno, claro. bien, eso me encanta. Y está en la idea... No, creí que decías que había hablado con Guillermo Padre en su momento. Con Guillermo Hijo, sí. Y yo, en nuestras conversaciones y en nuestras reuniones, y así lo hemos trasladado también al concejal de Cultura, tú ya sabes que estas cosas van despacio, pero yo creo que, al menos hasta donde yo tengo información, es que se está dispuesto a recoger ese legado, y vamos a ver, yo no te puedo dar más detalles porque no los tengo, pero está en primerísimo lugar. Me encanta oírlo, porque es que ya te digo, yo cuando oí lo de la Xunta, que iba a venir a Santiago alguien de Cultura para hacerse cargo de todo ese legado,
dije yo, me acordé enseguida de Torrente Ballester, me acordé del Galatea, que se lo llevaron y ahora está maravilloso en Escocia, pero estaba tirado en Sevilla. Me acordé de tantas cosas que Ferrol ha perdido. En este momento hay montones de cosas importantísimas de Ferrol que están en el Museo de La Coruña, en el Museo de Pontevedra, claro, porque aquí no teníamos un sitio donde albergarlas. Es que eso es vital. Mira, además hay un problema añadido, que yo creo que nosotros como asociación, que ahora ya somos oficiales, estamos registradas, sí, vamos a desarrollar una serie de actividades y en nuestra prioridad está, el primer objetivo es impulsar la creación de este museo, pero al mismo tiempo hacer unas actuaciones de cara a la ciudadanía para que Ferrol sepa lo que tiene y se despierte esa conciencia cívica de conservarlo y disfrutarlo, porque te puedes asombrar, no porque tú ya lo sabes, pero hay mucha gente que no tiene ni idea de la cantidad de tesoros ocultos que hay desde las casas de Ferrol, dentro de las casas de Ferrol, hasta las instituciones, desde pintura, partituras musicales, objetos artísticos que tienen muchísimo tiempo, etc. O sea, tendríamos un museo de envergadura, pero maravilloso. Ahora, tenemos que ser muy conscientes de que hay que empezar de manera que podamos abordar porque si soñamos con el gran Museo del Prado, como digo yo, la tenemos clara. Claro, tiene que ser un museo acorde con lo que podamos mantener, que aquí somos muy dados a inaugurar y luego se cierra la puerta y ya no sabemos cuándo se abre, no hay mantenimiento, ni hay personal, ni hay nada. Pero yo creo que pronto se conocerán algunas cosas. Pero yo con lo de Guillermo me puedo quedar tranquila. Yo creo que tranquilos no podemos estar nunca. Claro, porque por otro lado me han dicho que no hay conversaciones con el ayuntamiento. Nosotros no somos quienes para tener conversaciones de nada concreto, pero te aseguro que sobre todo una persona, yo no me gusta decirlo porque no sé si él le gustaría que lo dijera, pero hay una persona que, hay varios que tienen mucha relación con, y lo directo, bueno, pues con eso ya está. Y está en la agenda en primerísimo lugar, porque ahora mismo hay un grupo de gente de nuestra asociación que está haciendo un trabajo de campo, no es un inventario, pero es enterándose de cosas que hay, incluso en domicilios particulares, que pueden ser objeto de interés para el futuro museo, ¿no? Y te aseguro que en la agenda está ahí en primerísimo lugar lo de Escrigas, que ahora ya sé que además lo cede gratuitamente. El problema es ahora mismo dónde se puede almacenar todo eso. Nosotros no tenemos más que una sede que es hasta un domicilio particular, con eso ya te digo todo. Pero estamos encantadas, porque es una... O sea que eso es un proyecto que va adelante. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y para empezar, el concejal de Cultura está muy interesado. Bueno, yo lo voy a tener la semana que viene. Ah, pues me alegrará mucho. Va a estar aquí Pontefar, pero yo quería hablar primero contigo para vosotros como movimiento, como asociación. Yo creo que el ayuntamiento... ¿Qué puede hacer la gente para colaborar con vosotros? ¿Qué necesitáis? ¿Qué desde aquí? ¿O de momento está todo en proceso embrionario? No, lo nuestro ya está caminando. Estamos preparando alguna actividad que esperamos, que queríamos que fuese ahora, pero que esperamos que sea en septiembre. Vamos a hacer una presentación a los medios de comunicación de la asociación para explicarle a la gente algunas cosas, vamos a traer algún experto y más adelante, no me gusta mucho hablar de esto porque quizá es un poco como dicen ahora los enterados hacer spoiler, pero a primeros del año que viene creo que se verá una hermosa exposición que será un empuje muy grande para que la gente tire del museo. No esperamos manifestaciones de miles de personas, no. Nosotros vamos a hacer una campaña de socios, enseguida la vamos a empezar, que creemos que ya vamos a hacer la boca a boca porque no tenemos dinero, por tanto no tardaré mucho en pedirte que te hagas socia de la sociedad de amigos del museo. Vamos a poner una cuota de 30 euros anuales, con lo cual creo que para todos los que quieran apuntarse estará al alcance, y estas pequeñas cosas tienen la finalidad de ir poniendo en cada rincón de la ciudad, incluyo esta casa que es mucho más que un rincón,
la prensa, etcétera, Sí. una semillita para que fructifique y florezca el museo. Y que empiece a ilusionarse Sí, la sí. gente con esa idea. Exactamente. Es decir, es que Pero claro si no que conoce, es posible. no puede. Claro. Tenemos ¿cómo te diría yo? Una valoración tan crítica de nosotros mismos y no somos conscientes. Yo lo siento porque puede parecer un poco de presunción, pero lo digo y lo digo sin vergüenza, ninguna. Desde el punto de vista cultural, la ciudad es probablemente la más interesante de Galicia. No me importa, lo de Santiago es sobrevenido. Santiago, es un tesoro, es una perla, pero eso es otra cosa. Yo hablo de una ciudad que atrás tenía una dinámica cultural impresionante. Ya fíjate, ya nos vamos al siglo pasado y al anterior, con instituciones como el Ateneo que se fueron degradando, que se fueron politizando y que la gente dejó de creer en ellas, porque había unas que sigue habiéndolas, que se creen que eso es una cosa de la izquierda y que la izquierda es y que la cultura es una cosa de la izquierda. Pues no, la cultura es una cosa de la gente, de los ciudadanos. Caben todos en el proyecto cultural. Completamente. Absolutamente todos. Ahora sí, hay que militar en esos movimientos y en esos proyectos. Y cualquier cosa que se pueda hacer, cuéntaselo al vecino. Háblalo, si tienes ocasión, sácalo en una tertulia, escribe un pequeño artículo, escucha, entre comillas, lo que dice el alcalde y lo que dice el concejal de Cultura y lo que digan los portavoces, porque yo a los que veo un poco callados también es a los portavoces de la oposición. Bueno, porque a lo mejor... Que ya podían empezar a tirar del carro y a ir todos a una en algo que es un proyecto para todos, ¿verdad? Claro, es un proyecto general. Y a mí me parece que es necesario que todos, no podemos tener nada en contra de que se cree un museo, que no sea un museo que va a adoctrinar a nadie, eso es imposible. Va a ser un museo interactivo, va a ser un museo plural, en el que el ferrolano... Y yo creo que el Torrente es un muy buen sitio para ese museo. Sí, es pequeño, sí, porque no es demasiado grande, pero bueno, es muy digno. Y luego habláis también del antiguo hospicio, también sería posible. Pues eso es lo que te decía. Es que inicialmente, esto sí que ya te voy a decir lo que es mi ilusión, Sí. Y no digo que nadie me haya prometido nada ni que nada. Yo tengo la ilusión de que el antiguo hospicio sea como el centro administrativo y de bienvenida del museo. Que allí empieces la visita a los museos y allí te encuentres con una sala en la que te van a dar un vídeo de presentación de lo que es la ruta museística y que también acoja algunas obras que son como carismáticas de la ciudad y que un poco sean la muestra de cuántas cosas hay y de cuántas cosas y eso que ya en sí el edificio, si se recupera bien, es emblemático y es muy bonito. Tú siempre quisiste llevar allí el conservatorio, porque decías tiene que estar en el centro de la ciudad. Y ahora ya no puede ser. Pero puede ser esto. Pero puede ser esto. Lo que pasa es que ese en este momento el hospicio está dividido, ¿no? Porque hay una parte que hay un proyecto de rehabilitación y de la parte delantera. ¿O de todo? Bueno, el proyecto sería de todo, pero bueno, no quiero decir, porque allí hay gente que tiene su sede allí y yo creo que hay que ser muy cuidadoso con que nadie piense en que eso es un proyecto a medio plazo y yo creo que hay que ser muy sensible también con la resistencia que pueden ofrecer personas que llevan muchos años ahí y que hay que respetar los asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, club de prensa, que nadie se sienta excluido, pero esto, como todo, si no tienes sueños, si no tienes utopías planteadas, no consigues nada. Nada, y eso no, por eso te digo yo, ¿no ves? Yo hablamos de futuro con siempre Nona. Pongo la Casa del Patín. ¿Cuántos se rieron de mí por la Casa del Patín? Que eran un amasijo de allí de piedras. Y solo tenía el patín. Y qué belleza. Y que no les gustará a todos, pero está ahí, es la Casa del Patín. ¿Y cuántos se rieron de ti cuando dijiste podemos hacer un campus universitario eso lo dije único, hace tipo 50 inglés? años, y lo conseguiste. Por eso yo, cuando te vi en el periódico y vi que estabas, dije yo, sale el museo, porque está Nona. Bueno, porque está Nona. Bueno. Mi única pena, no única pena con Nona, y todos ustedes seguro que me dan la razón, es que, por Dios, ¿cómo no has sido alcaldesa de Ferrol? Pues muy sencillo, porque los ferrolanos me han dicho que no.
y hay que respetar su santa voluntad. Qué gran alcaldesa. Nadie como yo qué sé, igual hasta tuve suerte de no serlo, porque no es fácil, ¿eh? Pero fíjate que no repite alcalde. Nunca. Es que no tiene un alcalde la posibilidad de ser alcalde. Dice, sí, Couce Pereiro. Couce Pereiro fue alcalde por primera vez fruto de una moción de censura. Sí, señora. Entonces, no es que eso no sea legítimo, que lo es, pero no por repetir. No. Y no repitió. Y no repitió. Ya ves, ahora lo que yo digo siempre, Dios mío, eso la cita del Cid, ¿no? Sí. Qué buen vasallo sería si tuviera un buen señor. Qué pena no de haber tenido una... Lo que sí creo que he cumplido con mi deber de ser una ciudadana a la que le sigue entusiasmando, y así será hasta el momento en que me llamen a otra vida, me sigue entusiasmando hacer lo que pueda por aquello que creo. Yo tengo que creer en una cosa para que mueva mi voluntad, pero sí creo que tengan cuidado, porque, allá vas. Sí, porque luego además al final te diré una cosa que tiene bastante que ver con lo primero que hablábamos fuera de los micrófonos. Por tanto, hasta mi última lágrima, hasta mi última gota de sudor y hasta mi última gota de sangre, tendrán siempre la F de Ferrol en su ADN, porque aquí nací y aquí quiero morir, que también es muy importante. Donde quieras morir es muy importante. Porque hay muchos que no son ferrolanos, pero quieren morir aquí, ¿eh? Y ya son ferrolanos. Por ese hecho simple de querer morir, es que lo que estás diciendo es precioso. Mira, por querer morir aquí, ya es ferrolano, ya no de adopción, ferrolano de sangre. Dos ejemplos, dos ejemplos de dos amigos. Sí. Porque son los dos conocidos, de dos amigos, olvídense de lo que son o de lo que fueron. Para mí Pepe Ponte es el ferrolano más grande que conozco. Es verdad. Y Eduardo Fra, a ellos sí, no sé si me escucharán o se lo dirán, es que les quiero mandar un abrazo muy fuerte, porque son ferrolanos, pero ferrolanos. A mí me dijo en una ocasión Eduardo es además para aquí, comérselo en cuanto sí, completamente, están tan enamorados de esto. Entonces, por eso digo, tanta gente que ha nacido aquí y se ha marchado, le ha importado un comino la ciudad. No, es que es el que quiere morir aquí, claro. Ese es el ferrolano. Y yo te digo que no le parezca mal a nadie, porque ahora mismo podía decir muchos otros, pero es que a esos los conocéis y lo conocen todos los que me están escuchando, y a lo mejor alguno hasta se cree que es ferrolano, y no lo son, pero lo son. Sí. Oye, y luego tantos ferrolanos, por ejemplo, porque hablando del museo, ¿cómo no va a tener? Porque fíjate que Ferrol, siendo una ciudad bastante pequeñita, la cantidad de maravillas en todos los órdenes que ha dado. Y de personalidades, es asombroso. Mira, yo el otro día pensaba en el gran reformador, que fue una pena que lo mataran, que fue el aniversario el otro día, José Canalejas. José Canalejas era un prodigio liberal, era una maravilla de hombre. No te lo pierdas. Hace años, porque yo creo que es uno de los personajes peor tratados, en el sentido de que no es tratado, yo creo que es un orgullo, tendría que ser orgullo, no ya de una ciudad, tenía que ser orgullo de un país. De un país. Que además encima lo han matado por ser español, punto, nada más. Por no ser de los que lo mataron, en una palabra, porque ese odio no se puede tener hacia un hombre como Canalejas. Y ahora hemos recuperado un poquito a Concepción Arenal, pero todavía nos queda mucho camino, ¿eh? A mí me decían hace tiempo me decía una persona muy versada, muy sabia, y me decía, pero ¿qué tontería dices de Concepción Arenal si es de Vigo? Digo yo, ¿cómo que es de Vigo? Se murió en Vigo, pero nació en Ferrol y en la calle Real. Sí. No sabemos exactamente la casa, ya lo sabes. Sí, donde era la Esperanza. Sí, pero dicen, ¿no? Está un poquito así que no se puede asegurar del todo. Bueno, pero fíjate qué personalidades. Bueno, luego Gonzalo Torrente, ya el prodigio, Sotomayor, Álvarez de Sotomayor, Gregorio Baudot, es que es por todos lados, música, pintura, literatura, política, sociología. Concepción Arenal cambia el mundo. Mira, yo siempre, y se lo digo directamente a los que nos están viendo y oyendo, hay cosas que son inexplicables. Determinadas ciudades que no tienen prácticamente nada,
y hablo de la Sirenita de Copenhague, que resulta que todo el mundo va a verla y no es nada. Una birria. Nada, no es nada. Entonces yo digo, Dios mío, qué propaganda le han hecho. Sí, sí. Si tuviesen solo el arsenal militar que tenemos nosotros, los edificios que hay ahí dentro, el Museo Naval, que ahora empieza a tener una cierta relevancia, pero yo, alguna persona que ha venido, se ha quedado, bueno, asombradísima. El Pazo del Monte, lo que allí hay dentro del Pazo del Monte. Es una preciosidad. Bueno, y lo que ahí hay dentro, y tantos ferrolanos que estarían deseando que su familiar o ese objeto que tiene, que está dispuesto a ceder, pero ¿a quién se lo cede? ¿Y para qué? ¿Para que lo metan en un almacén? Efectivamente, porque hasta ahora estaba en un almacén. Claro, claro. Y en los bajos del ayuntamiento tú sabes perfectamente todo lo que hay ahí. Pero cuadros fabulosos, para eso hay que salir. Los ciudadanos tienen que creer en que es posible. Y que no es, aquí no podemos decir que lo primero es comer, sí, lo primero es comer, pero yo creo sinceramente que sería un poco exagerado decir que hoy se pasa hambre en esta ciudad. Habrá gente que pasa hambre, evidentemente, como hay gente que está enferma, pero no podemos siempre poner que la cultura es como de segunda categoría porque eso no es imprescindible para vivir. Sí que es imprescindible para que mucha gente viva también, porque hoy es una industria como otra cualquiera, como lo es el fútbol. Claro que sí, como lo es pues el que fútbol, no mueve dinero el fútbol. Y que no mueve dinero la cultura. Y aquí parece que la cultura es como... Y tenemos verdaderas maravillas en todos los sentidos, pero tenemos que creer en ello. Sí, ya veremos. Y organizarse, y bueno, ya estáis organizados. Sí, pero y bueno, esto, que tenga por lo menos un granito de arena, ¿eh? Bueno, un granito pero de arena. y el ayuntamiento, tú por lo que has dicho, está tiene muy bueno, tanto, tú tienes que pensar una cosa, perdona Pepe, sí, que sí, parece sí. que te corté. No es que esté movilizado, es que ya tiene una partida presupuestaria. Ya ha hecho un proyecto que tuvo que rehacerse porque no era lo que había pedido el ayuntamiento. Están en ello. Y yo además creo que hay personas que están muy implicadas en este proyecto, empezando por el alcalde, evidentemente. Sí. Y que yo creo que ya lo han considerado, lo del museo, como una tarea en la que no le pueden fallar a los ferrolanos. Estoy completamente segura. Pues ojalá. Ojalá que esto no quede como siempre, como tantas cosas. En lo que a mí respecta, yo no les voy a fallar. Para nada. Lo poquito que yo pueda hacer lo tienen ya por hecho. Ya está. Pues con eso ya es garantía de muchas cosas. Ojalá lo veamos, ¿no, niña? Mira, y ahora dejando esta conversación muy apetecible, muy amable. Excesivamente, a lo mejor apasionada, porque yo casi me contagias. A lo mejor tenía que hablar con mucha serenidad de esto. Terminando el tercio esto, lo que sea. Pero que estás emocionada. Sí, sí, lo estoy. Tienen que perdonarme porque de verdad se lo digo, que para mí esto, que yo tengo dificultades como todo el mundo, pero este no es el momento más tranquilo ni mejor de mi vida. Tengo, como todo el mundo, no soy diferente en eso, pero todavía me emociono cuando alguien en la calle se acerca y me dice alguna cosa que lo único que me dice, pues mereció la pena o merece la pena, nona, que sigas luchando hasta donde puedas mientras te llegue el aliento. Que sí, que es lo que más valoro en la vida, es que reconozcan que estás haciendo un trabajo, aunque sea modesto, aunque sea pequeño, y que empaticen con el tema del museo, por ejemplo, que hay muchísima gente que empatiza. Pues muchísima, que es poca en relación con el todo, pero hace unos años creímos que esta idea estaba muerta y afortunadamente ¡bumba!, ha resucitado. Así. Vamos a publicidad y seguimos con otros temas. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa, y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos
museos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De Carballo Calero, que no había que tirarla. Luego te hablo de eso. De nuevo con ustedes, pero antes de irnos a temas muy profundos y muy tristes, me vas a permitir dos cosas más de Ferrol. Por un lado, vamos a ver, yo cada vez que paso por el muelle, que paseo todos los días por el muelle, y veo la ruina de la casa de Carballo Calero, totalmente apuntalada, y que eso no van a poder restaurar nada, porque es que eso no hay nada que restaurar, y va a ser un dineral. Y encima hay no sé si es verdad, tú me corriges si me equivoco, el comentario general de que ahí no nació Carballo Calero, que resulta que no era la casa realmente donde nació Carballo Calero. Entonces, no se puede tener esa barbaridad ahí. Ya la compraron, el ayuntamiento, 350 y tantos mil euros le dio a la familia. Oye, ¿eso tú no crees que sería mejor? Limpiarlo, tirar eso y hacer una plaza y que la plaza se llame Carballo Calero, porque por el amor de Dios, ¿para qué queremos esa ruina, no, niña? Mira, yo podría estar de acuerdo contigo si tuviese el suficiente conocimiento técnico, porque yo te voy a decir lo que yo pienso de la casa de Carballo Calero. Como tantas veces pasa, y sobre todo en esta ciudad, hay figuras de las que se apodera la derecha y otras de las que se apodera la izquierda. ¿Cuánto te lo agradezco que saques este tema? Sí. Porque es para mí importantísimo. Porque se han apoderado de Ricardo Carballo Calero la izquierda, ultraizquierda nacionalista, y Carballo Calero no era así. Bueno, te puedo decir que, como te digo de Castelao, sí, que ni uno ni otro eran de izquierdas, en el sentido que la izquierda de hoy los identifica. Claro, era otra cosa. Entonces, yo lo que quiero es un proyecto de la casa de Carballo Calero que pase por lo que técnicamente sea posible y que sea un elemento de unión de todos los ciudadanos de Ferrol para mostrar el respeto hacia Carballo Calero y que la lengua gallega se presente como un patrimonio de Galicia entera, de la ciudadanía, y no como patrimonio de este grupo contra este otro, no. Es un orgullo tener una lengua, dominarla, y confrontarla con otras es un error y un ultraje. Y lo mismo pasa con la figura de Carballo Calero.
Y eso es lo que yo quiero. Pero ¿por qué la ha absorbido totalmente el bloque? Porque y otras figuras las ha absorbido la derecha, que Sí, también sí. es una pena, Sí, ¿verdad? sí. Pero yo digo que esto podía ser el principio, como el museo también, de que hay cosas que superan las circunstancias políticas y que están por encima de todo. A nadie se le ocurre pensar que el Museo del Prado no es de todos los ciudadanos y no es patrimonio de España. No, claro, y, no es patrimonio, claro. y ahora que hablan el consejero, el ministro de Cultura, hablando de no sé qué obras que hay que llevar para Cataluña. Oiga usted, ya han llevado ustedes bastante, ya les han dado bastante, ya les han regalado mucho, no a los catalanes, a los independentistas, que van desde el Partido Comunista, que lo es en Cataluña, hasta la ultraizquierda y una parte de la ultraderecha, porque los nacionalistas, los independentistas catalanes, hay muchos que son de la derecha más rancia que existe. Sí, todos estos, ¿cómo pues se llaman? mismo, la acción catalana, estos que están ahora mismo completamente. Pero, y como lo es el mismo Puigdemont, vamos. Claro. Claro. Entonces, que sea un proyecto de unión, de homenaje, de respeto hacia Carballo Calero y de muestra de que la lengua gallega también es un patrimonio de todos, con independencia de la pasión que cada uno sienta por ella, es un elemento cultural importante a conservar y que no tiene que enfrentarse a ninguna otra lengua. Pero lo que es una tragedia es ver la casa como está, apuntalada con 4 hierros, y yo digo, es que ¿qué van a hacer ahí? Lo último que yo he oído, después de oírle al alcalde hablar del Museo del Modernismo, que se iba a abordar de inmediato el tema de la casa de Carballo Calero. ¿En qué sentido? No lo sé, por eso no quiero adelantarme. Claro. Los técnicos también decían que la casa del Patín era irrecuperable. A mí, mira, a veces pasa una cosa muy curiosa. Puede que no sea la casa donde nació, pero la vida y el mundo están llenos de símbolos que si rascas y profundizas un poco, a mí da igual que sea una leyenda. Creemos en ella. ¿Tú crees que Santiago habrá llegado en la barca y esas cosas? Hombre, de piedra es difícil. La barca era de piedra y lo tenía complicado. Pero bueno, aunque fuera de otra cosa, pero habrá cosas que son y que hay que conservar, esa mitología o esa... Es algo precioso, igual que los Reyes Magos, pero vayan ustedes a predicar a otro sitio. Pero ¿qué daño han hecho los Reyes Magos? Porque los niños creyesen en los Reyes Magos. Si a veces lo difícil no es creer en los Reyes Magos, sino creer a algunos que se creen ellos, los Reyes Magos, y que dicen, porque yo os doy, porque yo os di, porque yo... Pero usted no nos ha dado nada. Todo lo que aquí hay es de todos y es nuestro, ¿eh? Así que no nos... Es verdad. Le hemos dejado vivir ahí un tiempo, disfrutar de ciertas cosas, y tenga cuidado que con papelito lo echamos, ¿eh? Sí, no, es que eso es verdad. La pena es que nos coman el coco y todos los medios de comunicación. Claro, porque aquí hay un problema, que lo hablábamos tú y yo al principio, que es que nunca ha habido tanta desinformación y nunca ha habido más adoctrinamiento por parte de los medios de comunicación. Es escandaloso, porque lo que se pretende es imponer un pensamiento único. Cualquier persona que no piense lo que es lo políticamente correcto, entonces esa persona hay que demonizarla. Nunca se ha vivido un proceso inquisidor desde la Inquisición, que yo creo que la Inquisición, al lado de lo que tenemos hoy, no era nada. Pero por una razón muy sencilla, Pepa, hoy, estando como están las redes, los canales de televisión, que alguien me diga cuál tiene la derecha, 13. La pobre 13 navega con todas las dificultades del mundo, pero todo el resto de los canales, lo más que le concedo a alguno es que es neutro, pero todos son del gobierno. Es adoctrinamiento total. Y una cosa que a mí me duele muchísimo, y es la poca consideración que tienen hacia la inteligencia de los ciudadanos. Es decir, usted me dice ahora una cosa. El último ejemplo, María Jesús Montero dice que ponen por delante la presunción de inocencia al testimonio de una mujer joven, que ya no dicen lo de joven, pero que ella dijo joven, o sea que si no es joven no ya no tienes opción de decir pero usted nada. ¿qué no me tenemos, dice? Si es un derecho fundamental el de la presunción de inocencia. Yo no entro en la sentencia, no soy quien, no tengo capacidad, pero no me diga al día siguiente que usted no ha dicho eso. Y no, es que no ha querido decir eso. Pero si no, ¿cómo que no ha querido decir eso? Si no ha dicho otra cosa, lo ha dicho Meridiano. Y además ahora dice
que de las universidades privadas, que los títulos no tienen la categoría, que son como regalados o comprados, no sé qué. Oiga, mire usted, entérese un poco, mire cuántos hay. El MIR, el examen del MIR es uno para toda España. Sí. Los iguala a todos. Sí, sí. Los que les hayan regalado el título supongo que no lo aprobarán, digo me imagino, yo, vamos. Efectivamente. Y además, es que es una especie de obsesión, además. Además es un complejo, cuando todos ellos han ido a los centros privados, llevan a sus hijos a los centros privados, sabiendo que son el único... como diríamos, la única resistencia que les queda fuerte es la de un determinado tipo de centros educativos que contra viento y marea tienen una concepción de la vida que choca con la de toda esta gente. Bueno, y además hay otro tema, o sea, ustedes lo que tendrán es que potenciar naturalmente las universidades públicas, naturalmente que sí, pues claro, potencienlas ustedes, oblíguense a potenciar. Lo que no se puede permitir es una facultad en la Complutense, una facultad de políticas, que es una verdadera vergüenza, en las pintadas, en cómo está la gente que está en este momento impartiendo clases en políticas. Mira, de ahí salió todo Podemos, la cúpula, Pablo Iglesias, Monedero, mira, el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Rejón, los tres, luego vamos a hablar de ellos si quieres. La Facultad de Ciencias Políticas fue en un tiempo la escuela de caminos. Sí, allí estaba la escuela de caminos. Creo, a lo mejor no, bueno, yo lo que sé es que mi nieta estudió y terminó y ya está trabajando, es ingeniería biomédica, es ingeniera biomédica. Y aunque parezca una cosa extraña, tiene muchas asignaturas de caminos, comunes con caminos, sí. Entonces ella vino para casa cuando conoció la Facultad de Políticas, asustada de la cochambre en que se había convertido aquella facultad, y que creo que sigue, ¿eh? Los asquerosos que sacaron las fotografías el otro día, una cosa espantosa. Ella llegó que lloraba de pena de ver aquello en lo que lo habían convertido. Sí. Si eso se hace en una escuela privada, es que les cierran, les multan, les ponen... Yo no me voy a sumar, ni quiero hacerlo, a esta guerra dialéctica. Mire usted, cualquier país del mundo debe entender que la libertad y el pluralismo están por encima de todo, siempre que respeten los derechos humanos y siempre que sean respetuosos con las opiniones y los derechos de los demás. Yo cuando oigo a un padre decir, es que no hay por qué financiar, pues yo por qué tengo que pagar la privada. No, yo te pregunto a ti, yo por qué tengo que pagar la pública. Claro. Si ya pago la privada, es que los de la privada pagan la privada de su dinero y la pública claro, del de todos. Que va por los impuestos. Lo que pasa que hoy en día la universidad privada, la universidad pública se ha ido degradando hasta límites como llegamos a lo de las Eso políticas. Es lo físico. Es increíble, lo físico y también lo moral. Porque ahí se está impartiendo doctrina. O sea, un profesor que tiene libertad de cátedra, pero es que y puede decir lo que le dé la gana, pero espera un momento, pero es que ahí están todos en la misma línea. Pero ¿qué respeto a la libertad del alumno? Es la hoja de ruta esa que se han inventado y que la repiten todos como papagayos y que creen que a los demás es que vamos a creerles, y yo ya te digo, y muchos compran el relato que llaman ellos. Muchísima lo compran, gente, lo compran, porque que la gente no se engañe, hay millones de españoles que no están dispuestos a abrir los ojos para razonar sobre la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y que, mira, empiezo por una cosa que yo creo que todo el mundo la entiende mejor de lo que yo la pueda explicar. Si no hace falta que Cataluña se declare independiente. Han expulsado a España de Cataluña. Sí. Lo español lo han expulsado de Cataluña y siguen expulsándolo. Pero ¿quién es un gobierno para vender a un partido político un edificio monumental? Oiga, eso es de todos los españoles, ¿por qué lo vende usted? Sí. Explíquenos por qué lo vende usted, lo que han hecho con el cuartel este de Barcelona. Es que estamos atontolinados, de verdad. Completamente. ¿Sabes el problema? Que todo empezó, el primer síntoma es la lengua. Claro. La lengua. Tú tienes que hacer un apartheid de lo que es la lengua española, porque tú tienes que adoctrinar mejor todavía en catalán. Por la lengua se empieza.
Y cuando tú hablabas antes del gallego y del catalán y del vasco, que me parece perfecto, que aparte, que por supuesto la gente que le apetezca, que lo estudie, que le apetezca, es un que lo valor estudie, saber es una un valor. lengua, Se parece claro. bárbaro como quien estudia inglés o checoslovaco. Y quien lo puede sentir como su Pero primera mucho lengua, cuidado, nunca se puede despreciar, depreciar y ningunear al español. Y cuando digo esto, pienso en Cataluña, pero pienso enseguida en Galicia. Sí, sí. Pienso No enseguida pueden con Galicia, en Galicia, pero espera un segundo. No es, creo en el bilingüismo amable, creo que hablemos en español y en gallego. Y me pregunto, ¿por qué el Ayuntamiento de Ferrol, el único idioma que contempla como oficial, es el gallego? Lo digo desde aquí, lo he dicho, se lo he dicho a José Manuel, se lo he dicho a Pontefar, lo he dicho montones de veces. Tiene que ser bilingüismo, el alcalde tiene que hablar en español y en gallego y en español. No se tiene por qué consentir ese apartheid de la lengua que nos une a todos, que es el español, Nona. No, es que yo pienso que somos muy... ¿No estás de acuerdo conmigo? Ya verás cómo sí, ya verás cómo sí. Yo, es que será que hablo, quiero, de niña vivía en medio de gente que hablaba, sobre todo en las vacaciones, ya cuando era el curso no, porque estaba en mi casa, yo iba a la capela a pasar y allí fue el lugar en donde aprendí el gallego, lo adoro, lo hablo, me parece una riqueza saberlo. Y desde luego siempre me encontrarán en donde haya un poema en gallego, pero también siempre me encontrarán con todos los escritores, empezando por Quevedo, por los del medievo, por todos. Vamos a hablar de los muertos. Camilo José Cela, Rosalía de Castro, que solo escribe un libro de poemas en gallego. ¿Sabes por qué pasa todo eso? ¿Sabes por qué pasa todo eso? Porque en España hemos consentido y seguimos consintiendo que se vulnere la ley y no pase nada. Bueno. Si los ciudadanos cada vez que sienten que un derecho suyo está vulnerado, ya ves cómo no se... Y yo los entiendo, pero hay que luchar hasta el final por aquello que consideras una injusticia. ¿Sabes lo que hace nuestro amigo Paco Vázquez? Nuestro amigo común. Y le dije yo, oye, pero es que pues tienes mérito. Y dice, mira Pepa, me decía últimamente, yo... Todas las citaciones que me mandan del Ayuntamiento de La Coruña, que le pasa lo mismo que al de Ferrol, que hablan permanentemente en gallego, venga quien venga además, izquierda, derecha, la yenca, da igual, todos, unos acomplejados y otros porque están en esa idea, no lo sé. Y dice, yo cada vez que me viene algo en gallego, voy a correos, pongo la carta y digo, mándenmela por favor en español. ¿Y se la mandan? Y se la mandan. Bueno, pero y se la mandan. Eso yo lo aplaudo y yo lo haría, y también. Dice, oye, yo si siempre, soy una persona que me mandan una citación solo y me siento por eso que están vulnerando un derecho, porque yo creo que se está vulnerando un derecho. Pero, no, pero escuchando a los alcaldes y a los concejales del Ayuntamiento de Ferrol, ¿pero por qué no los oigo hablar en la vida en español? Te dirán, eso mira... No, dirán, porque luego hablan en español por la calle todo el día. Te dirán que no es verdad eso, que lo que no los oyen hablar nunca es en gallego. Claro, en gallego. No, pero siempre en las cosas institucionales, ¿sabes? Hay que primero respetar la ley, lo que diga la ley en su literalidad. Y después... ¿Y qué dice la ley con relación al español para todos estos políticos? La lengua oficial es el español, la lengua cooficial, y oficial también, porque son cooficiales, es el gallego, pero... Del castellano dice que tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo, realmente. Y el gallego lo regulan los estatutos y son lenguas, también puede ser lenguas oficiales. Oye, perfectamente, que tú la puedes usar, pero por el amor de Dios. El deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Y cualquier funcionario que aparezca un ciudadano que pida que se le hable o se le envíe un documento en castellano, tienen que hacerlo. Por supuesto. No pueden, como también si viene un ciudadano y les pide que se lo hagan en gallego. Pues que se lo hagan en gallego. Claro, el bilingüismo, ¿no? Pero mira, por un tiempo se hizo así. Por un tiempo se hizo así. Te mandaban por un lado en castellano y por otro lado en gallego. Yo creo que ahora ha dejado de hacerse. Y llega un momento en que No, pero yo me refiero, Nona, perdóname, yo me refiero a los actos oficiales. Sí. Me refiero a los actos institucionales. Sí. Donde está totalmente en Galicia
apartado el español. Bueno, no en todos, ¿eh? Bueno, hombre, No en todos. no lo sé, a lo mejor sí hay, pero vamos, te quiero decir, incluso en toda la cartelería. En la cartelería no es bilingüe, pone San Xurxo, no pone San Jorge. Yo también entiendo que puede ser pesado el bilingüismo. Entiendo que también lo que hablamos claro. Es que ahora el gallego que se habla es de carcajada, Bueno, es un ya para castrapo, empezar, entonces no es ni gallego ni yo nada. Yo creo que hay una actitud que se llama la lógica. Si tú estás en un acto público en el que te consta que hay gente que no habla el gallego, lo lógico es que hables en la lengua común de todos los españoles. Si estás actuando como alcalde de un pueblo, de una ciudad grande, pequeña o lo que sea, y el auditorio pues te parece que invita a hablar el gallego, tampoco pasa nada, porque al final lo entendemos todo. Claro. Lo que yo no admito es la filosofía de la exclusión. Claro. Eso no. Claro. Yo hablo, y siempre lo digo, tenemos una suerte en ese sentido. Mira, para mí, o máis, digamos, que significativo que existe o que máis nos identifica os galegos é que podemos, que cada un fale no que lle pete. Y haga lo que le haga. Que fale no que lle pete. Que estoy contigo. Porque toda la vida, las aldeas, siempre pongo el mismo sí. ejemplo, en las aldeas había un maestro que la mayor parte de las veces, por la zona de San Saturnino, de Moeche, de Cabel, era andaluz y hablaba un andaluz cerrado. Y el farmacéutico a lo mejor era de Extremadura, el cura era gallego, y el dueño de la taberna también era del pueblo. Estaban jugando a las cartas ou a lo dominó, cada un falaba na súa lingua, entendíanse todos, e hasta os rapaces nas escolas, cando tiñan un profesor que era andaluz, casi lle daban ao galego un toque de andaluz que se facía moita gracia. E era o franquismo puro. Puro, que tampouco pasaba nada, tampouco se discriminaba ningún idioma. Pero este intento de enfrentar... Pero mira, Nona, teníamos el otro día, vino hace unos meses, una profesora ucraniana del Conservatorio de Vigo, Bueno, un prodigio en cello, en violonchelo, prodigio. Bueno, la sacan de en medio por no saber gallego, no digo nada más. Y ahora vamos a otra cosa, que me interesa mucho antes de que termine todo esto. Hablábamos de la Escuela de Políticas, de la Facultad de Políticas, hablábamos de que había sido un poco el laboratorio de todo Podemos, y fue de todo, fue el nido de todo, de Podemos y de todo eso. Usaron de manera vergonzosa las instituciones públicas para pagadas potenciarse con dinero público, y para nacer, para crecer y hasta para morir las están utilizando. Totalmente. En este momento es todo el sector de la izquierda radical española, de la extrema izquierda española y de la ultraizquierda española, que son Sumar, Podemos y todos los que están gobernando con este Pedro Sánchez. Sumar ya no sabes lo que es. La ultraizquierda española, así. Total. Y la extrema izquierda española. Bien, pero yo digo una cosa. Yo he pensado que en política, y tú que has tenido tantísima experiencia en política, hay un tema que está vetado. Nadie habla, y sin embargo los ciudadanos lo vemos. Hemos visto Pablo Iglesias cada vez que ha tenido una relación sentimental con alguna chica de su formación, entonces automáticamente se sentaba en un sitio cerquita abajo. En el momento en que rompía la relación sentimental, la mandaban al poleiro. Hablamos en gallego. La mandaban al poleiro. Aquella Tania Sánchez cuando rompió con él al poleiro. Les he perdido la pista ya a todas. Pero te quiero decir, y ahí voy, creo que en política el famoso Me Too, es decir, el exigirle a la mujer una serie de tributos de carácter sexual para que vaya en una lista electoral y en puestos de salida, para que se siente en un parlamento, para que se siente en el Senado, para que eso está ahí, porque sería la única actividad en donde no estuviera. Por ejemplo, se habla de los artistas, se habla de Plácido Domingo, se habla de los periodistas, de los futbolistas, y también en la política. Es que
¿Tú qué dirías de esto, de esta condición, aprovechar, por un lado, la condición femenina para beneficiarse y, por otro lado, la condición masculina para exigir una serie de derechos de pernada si quieres ir en las listas y si quieres estar en el Congreso y en el Senado? ¿Por qué de eso no se habla? Mira, yo tengo que parar en este tema y decirte que he tenido una experiencia vital que casi me incapacita para decirte lo que realmente pienso. No porque no me atreva a decirlo, sino porque uno a la televisión tiene que venir llorado, ¿verdad? Hay que venir lloradita de casa. Ese problema es tan grave, tan terrible es, y no conoce de ideologías, no conoce de clases sociales, y no conoce nada más que un lenguaje. Uno. Pero por desgracia hay mujeres que también empiezan a ejercerlo. Por desgracia, cuando se sienten con poder. Cuando se sienten con poder. Por desgracia, en eso se van pasando al grupo de al lado en el que los hombres exigían y exigen todavía. Es un mundo tan absolutamente degradante que solo el silencio de muchos años ha, digamos, evitado que se produjesen, en algunos casos, digamos que represalias personales de familias y de personas que hubiesen sido terribles. Y tenemos un ejemplo, y yo no quiero ponerlo porque yo entiendo que el terrorismo es el terrorismo, y este tipo de agresiones son agresiones, no digo terroristas, pero son agresiones gravísimas, no ya a la dignidad, aparte de físicas, psicológicas, a la dignidad, a todo, que yo conozco personas, y te lo digo desde la vivencia, que algunas veces se callan por evitar. No me pongan historias de que hay que ir a denunciar y de que hay que ir a denunciar. Es que no es eso. Es que eso no es la solución. No es. Y no vivamos subidas a un podio que signifique que si yo denuncio y que cuanto más denuncie... Que... No, es verdad. Nunca se ha querido ir a las verdaderas causas de ese problema. ¿Dónde están? Eso es. ¿Dónde están? ¿Por qué ese muro de silencio? ¿Por qué se ha levantado ese muro de silencio y no lo aborda nadie en ningún medio de comunicación? Nadie. ¿Por qué? Por miedo. Pero es verdad. Por miedo. No me lo estoy imaginando yo. No, por supuesto que no. Por miedo. Pero... Y otras veces el miedo obedece también a una concepción de la vida. Yo le voy a desgraciar la vida. Ahora no es así. Pero yo te estoy hablando de hace a lo mejor 40 años, ¿no? Sí. Es decir, yo le voy a desgraciar la vida a esta mujer a la que encima quiero, es amiga mía, y a decirle no, y a sus hijos. Porque dices, hoy pienso y digo, no se la desgraciaba, a lo mejor es que se la arreglaba, ¿no? Claro. Pero no podemos colocarnos, es que no podemos hablar de la Inquisición. Si no hemos vivido la Inquisición, hay una parte que nos falta todavía. Y quien habla de la Inquisición, yo te hablo del Me Too y de tantas cosas, cuyo mundo somos incapaces de poder... meternos en él de verdad si no hemos tenido alguna experiencia. Entonces, y por eso yo no quiero contarlas, ni las contaré nunca en mi vida. Pero está ahí. Pero están ahí. Como gran muro, como gran fantasma, enorme, que no aborda a nadie, que siguen inmenso, siendo esas prácticas. Pero cuidado, que empieza a haber mujeres que se están pasando a ese bando. De decir, yo, como tengo el poder, me da igual que no exijan una contraprestación sexual. Las únicas contraprestaciones no son las sexuales. No, por supuesto que no. Las sexuales son, aparte tienen esa cara degradante para quien las exige,
y digamos que... Repugnante. Y para quien la sufre es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Yo creo que alguna mujer hubiese preferido que la matasen antes de tener que pasar por la vida que pasó con algún hombre, ¿no? Claro, claro, pero es que estamos hablando de modelos, estamos hablando de actrices, estamos hablando de artistas, estamos hablando de gente de la ópera, estamos hablando, y de repente digo yo, y en política, Igual, pero ¿por qué se igual. sube y por qué se baja? Pero igual. Pues muchas veces gracias a determinados favores y a determinados Pues comportamientos. naturalmente, pero mira, así de claro. es una cosa que para mí resulta amable, por eso quiero decirla como final, porque me parece que tiene su lado hasta humorístico. Y a ver, por favor, porque ya pido perdón por si no me explico bien o les parece que es una falta de respeto. Yo conocí la visita y fui también a países distintos a España, de primeros ministros, de presidentes de la República o de jefes del gobierno. Y me llamó mucho la atención que en una determinada zona del mundo, en una zona muy amplia del mundo, cada uno que imagine la que quiera, Sí. siempre veía a una persona al lado del dirigente, no de todos los dirigentes, pero de muchos dirigentes. Y por fin un gran amigo mío me descubrió el secreto. Mira, todas tienen un cargo, que yo no sé si será el que Ábalos le dio también a las suyas. Son las Jessicas. Son secretarias de evaluación. Con lo cual, palabras textuales del cargo, con Sí. lo cual tienen que acompañar siempre al jefe, porque cuando hay un viaje siempre hay algo que evaluar. Y ahí las tienes a las Jessicas. Ahora las yo tienes a creo todo. que si rascamos un poco igual también hay secretarios de Pues evaluación. yo creo que sí, yo creo que sí, Puede yo ser. creo que sí, y de todo Puede tipo, ser, y de puede todo ser. tipo. Entonces no hay que buscar el lado Secretarias de frívolo, evaluación, pero están ahí. pero o buscamos las causas y de verdad te dije, ay, cuánto me alegro que saques el tema, porque igual estoy equivocada, Pepa, pero invito a la gente a que escuche, hablamos todo de violencia de género, Sí. se hacen observatorios y aún se habla poco y había que hablar más si quieres, pero ¿en dónde está, en qué lugar estamos dejando a la violencia sobre los niños, Bueno, sobre los inmigrantes, sobre los mayores? La violencia del olvido es la peor violencia que existe. Sí. Y había que conocer cómo ahora, lo he escrito hace unos días en el periódico, te dan la posibilidad de que a tu familiar lo lleves a una residencia, pero que tenga que marcharse a Lugo o a Tui. Le quitamos además al mayor el consuelo de que pueda recibir un ratito a su familia todos los días o una vez a la semana. ¿a dónde que estamos, igual no pueden, dónde estamos llegando? que igual no pueden desplazarse a Lugo. Entonces, Estamos- no me gusta el mundo que estamos fabricando, no me gusta nada. A mí nada. Nada. A mí hay cosas nada, de este mundo que había que nada. saltar y por los creo aires. que los colectivos vulnerables serán las mujeres, y lo son, pero los niños ya para mí es el primero de los colectivos vulnerables. Hablando de niños y un tema escalofriante, el bullying. que a eso me refiero. 220.000 niños en España al año padecen bullying, el bullying. Hace nada se ha suicidado una niña de 12 años, ¿Cómo por se puede bullying, suicidar una niña por de 12 bullying. años? Se está organizando una iniciativa legislativa popular, una recogida de firmas, porque España no tiene una ley anti-bullying. No están fallando, los protocolos están fallando. Está fallando toda la legislación del menor. Toda la legislación del menor. Toda. El menor en este momento está totalmente indefenso, no funciona. Entonces, ¿qué dirías tú bueno, los medios de comunicación, digo, los teléfonos móviles, los internets, las redes, todo eso acosa, el acoso, no solo el de la mujer, es el acoso al niño, es el acoso y al niño que es diferente. El niño que es alto porque es alto, el que es bajo porque es bajo, el que tiene gafas porque las tiene, el que es gordito porque es gordito, el que es muy delgado porque lo es, siempre esa diferencia y siempre un grupo de llenas que va en contra de ese niño y provoca que el niño se suicide a los 14 años. Pues mira, ¿Qué Pepa, estamos haciendo tan mal, Nona? Pues lo primero que estamos no haciendo es dedicar el esfuerzo que necesita la investigación sobre cuál es la génesis
de todos esos comportamientos. No vale decir es que son hijos de familias en exclusión. No es verdad eso. Eso no es verdad y no es una verdad científica. Hay en una misma familia niños que sufren un determinado tipo de agresiones y hermanos educados de la misma manera que no las sufren, porque los niños son muy diferentes entre ellos y lo que había que estudiar es la problemática del menor desde centros de investigación que de verdad encuentren las causas que motivan. Tenemos ya suficientes casos de suicidios, por ejemplo, que hay que estudiar. El niño se suicida, es un drama, pero a mí que me digan dónde aparecen, que se ocultan las estadísticas. ¿Por qué? Que se ocultan los casos, que se quiere echar un velo sobre determinados tipos de agresiones familiares a criaturas, porque yo cuando hablamos de verdaderas barbaridades, se habla un día, pero es que no tendríamos que salir a la calle de la vergüenza que nos da que sucedan en nuestro entorno y a nuestro alrededor algunas cosas que sabemos y callamos, porque hace años en las aldeas era muy frecuente el incesto, hay que reconocerlo, era muy frecuente por el aislamiento de las aldeas, porque acababas no saliendo de tu casa, no es una justificación, yo creo que con eso se ha terminado, fruto de la libertad y de la liberación en muchos aspectos, y habrá incesto, que yo no digo que no lo haya, pero ahora lo que va en un aumento que verdaderamente asombra es la cantidad de agresiones que se producen en el seno de las familias, de la familia, del núcleo familiar y de los parientes, que es una cosa, Pepa, que estremece a cualquiera. Y no busquemos, no se le dedican los esfuerzos de investigación que se necesita. Yo quiero llegar a la luna, pero primero quiero llegar a la mente de esos niños para tratarla y que se sientan queridos como son, porque a veces ni siquiera es por cómo son, sino por cómo los perciben los otros, porque son distintos a ellos. Efectivamente. Y entonces ya por eso los excluyen. Y yo en eso he tenido 41 años de experiencia, en los que puedo presumir de conocer, no de haber sido capaz de nada, pero de ver cómo simplemente llora una niña porque no quieren estar con ella porque es gorda. Es que no me dejan jugar porque dicen que estoy muy gorda. Eso es como si le clavaras un puñal. Hombre, es que eso es una barbaridad. Eso es como si le clavaras y entonces, un puñal. ¿ahí qué puede hacer el profesor? Yo creo que también el profesor, tú 41 años de experiencia con esto, pero ¿no crees que hay veces que el profesor mira también para otro lado? Porque no le queda otra, quizá porque, bueno, no porque no le quede otra, sino porque no se le ha preparado para eso. Pepa. Porque no se le ha preparado para eso. No se le ha preparado para eso, no se le ha preparado para eso. Y hay de cosas que no se habla. Tú tienes que ser capaz de formar al profesor también en el trato humano, porque el niño, no, es que la educación es en casa, a la escuela se va a aprender, no es verdad. Un sitio en el que tú pasas una parte importantísima de tu vida te deja huellas. ¿Cómo no te va a dejar huellas que te marginen, que te separen, que se rían de ti? Te deja huella para toda la vida. Claro, y yo creo que se ha perdido mucho la relación afectiva entre el profesor y el niño, mucho, se ha perdido mucho eso, porque casi se considera como una deformación. Y yo no digo que tengas que quererlos a todos, pero desde luego tienes que poner corazón en lo que haces, sobre todo de los pequeños. Los recibes con 1 año, o con 2 o con 3, ahí si no hay un componente afectivo, de ser capaz de acercarte afectivamente al niño, es imposible que el niño no se sienta mal, y ahí empiezan a generarse las primeras exclusiones, ahí empiezan a generarse, porque uno aprende a leer antes que yo, y yo no sé leer, y yo no sé leer, y yo no soy capaz de aprender a leer, y cosas de este tipo, ¿no? Y luego también, que es muy humano seguramente, pero creo que se hace muy mal, el profesor tiende a ridiculizar también en clase a los niños que son más torpes, y tiende a enaltecer siempre al dichoso Jaimito. Yo creo que probablemente haya profesores que lo hagan sin ser conscientes, pero yo creo que eso es fruto de la ignorancia. Quien hace eso es porque no ha tenido, o no es profesor, o no le han dado las 4 reglas de la educación, porque no hay nada peor. Eso hace años
se hacía con la gente, le poníamos unas orejas de burro. Lo ridiculizabas porque era un Pasaba, desastre. andaba por el pasillo. Pero es que hoy le se ponía- sigue haciendo también, yo creo. Mira, eso, De otra manera, pero se sigue haciendo eso también. pues son los directores y los responsables, los jefes de estudios, los que tienen que diagnosticar esas Bien, cosas. y para eso tú no crees que sería un mecanismo eficaz, yo es que me debato en todo esto, un mecanismo eficaz el que en los colegios hubiera cámaras en los recreos para ver quién Bueno, acosa a quién, pues a mí- cámaras en las clases para saber a hasta mí qué me punto por un profesor supuesto está haciendo que me esto. parece muy bien. O sea, transparencia. A mí me parece porque muy bien. ¿por qué tiene que estar uno en clase? No, es que es mi intimidad. Oiga, usted un momento, su intimidad y la de 47 Yo sé alumnos. que se va contra Cámaras. corriente, no, pero eso no es por derecho a la intimidad, porque la primera intimidad la pierden cuando están en un aula que hay 40 o 30 o Por 20 eso o te 10, digo, me ¿tú da cómo igual. verías las cámaras en los Yo, colegios? a mí me parece bien siempre que se haga un buen uso de ellas. Por Luego, supuesto. naturalmente, que puedes decirle contraponer siempre que se utilicen con fines educativos e incluso en ocasiones para diagnosticar determinadas cosas que no se ven, porque eso es así. Porque hay cosas Pero que no se ven. No olvidemos una cosa, Dime. Aquí, durante muchos años, se ha menospreciado al profesor. Totalmente de acuerdo. Se le ha empezado llamando enseñante, Sí. como era una democratización. Sí. El profesor es un enseñante, no puede imponer su manera de pensar, un enseñante. Luego, ese trato El colegui. de colegueo que no. Y la propia administración es que si tú ves cómo se comporta cuando recibe una denuncia de un padre, ya te echas a temblar y estoy perdido. Es que no me denuncien porque estoy perdido, porque la razón la va a tener siempre el padre, siempre la va a tener. Viene a dar la versión que le dio su hijo, que es un niño, que tú no le puedes echar la culpa al niño porque mienta, ni siquiera porque mienta. Pero si el profesor, ahora le han declarado autoridad pública, no sé, que no me interesa porque no es eso. Lo que hay que generar es un ambiente de respeto al profesor. No sabe la gente la cantidad de extraordinarios profesores que se toman su tarea hasta la extenuación. Que los hay vagos, claro, como en todas las profesiones. Como en todas las profesiones. Y ahora ya están empezando a perderle el respeto al médico. El médico antes era sagrado, sí. Ahora ya empieza a no serlo. Ahora ya les pegan. Y ya no es sagrado, ya no se le respeta a la policía. Han confundido la igualdad con que yo pueda hacer lo que me dé la gana con quien me dé la gana. Mientras, no, pues llegamos ahí. Y el paso siguiente, que eran las agresiones, pues ya han empezado también. Una sociedad que no tenga claros ciertos valores y el del respeto, yo creo que en las relaciones es el primero, en las relaciones personales, es el primero. A mí usted me respeta porque, mira, yo ayer estaba en el ambulatorio y es verdad que cometí un error y pedí perdón por él. De verdad, estaba en una sala de espera de urgencias, había una serie de personas y yo entablé unas conversaciones telefónicas porque eran urgentes para mí y hay una persona, me llamó la atención y le pedí perdón, le dije, tienes razón, pero mira, la retahíla de cosas que me dijeron, que yo fallé, que lo reconozco, y al final me levanté y dije, pido disculpas a todos ustedes, que no es que yo me estuviese carcajeando, ni estuviese, pero no tengo por qué ponerme a hablar por teléfono en una sala de espera en la que hay gente a la que puedo molestar. Y fue un despiste por mi parte, porque mira, yo fui por una tontería que además no tenía ni que haber ido, y tenía necesidad urgente de hablar con unas personas, y cuando ya por fin, pues es verdad que se me fue un poco la olla. Pero yo digo, Dios mío, pero cómo se irrita la gente, porque a mí me podía haber dicho, mire, por favor. Sí. Pero salta, pero usted está contando su vida, lleva una hora que se le ha contado por el teléfono. Yo digo, ay Dios mío, no tenía la forma, que repito, la que fallé fui yo, y si alguien que me ve estaba allí, o que no lo creo, porque será mucha casualidad, al levantarme pedí perdón y al marcharme volví a pedirlo, porque no hay derecho a lo que hice. Pero yo no he matado a Manolete, de verdad. Y hay muchas maneras de dirigirse a la gente, que yo también habré perdido los papeles alguna vez y los seguiré perdiendo. Pero es que ahora es la norma general. Es la norma ahora general, la gente te habla, ¿y qué quiere que le haga? Pues dígaselo usted a Feijóo.
te dice el médico. Yo a Feijóo, mire, yo a Feijóo no le tengo que decir nada. Yo se lo digo a usted que es mi médico, ¿cómo le voy a tener yo respeto a usted si me dice esas cosas? Sí, 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 sí. Y es que lo hay en los enfermeros, en los médicos, no te digo nada en los funcionarios de la administración. ¿Cómo tratan a la gente? Salvo Mira, alguno, hay unas ¿cómo chicas- tratan? ¿Con qué desprecio tratan a todo el mundo? Hay unas chicas en el ambulatorio, unas señoras o chicas y funcionarios, tal, pero hay otros que yo digo, pero oiga usted, que soy una persona que me estoy dirigiendo a usted, que a mí eso no me corresponde, que no me corresponde. Pues dígame a quién le corresponde, en lugar de mandarme de la primera a la tercera me vuelven a mandar a la primera. Que es verdad que yo hacia el ambulatorio y hacia, no tengo más que agradecimiento, pero no saben cuánto daño hacen ese garbanzo negro Sí. que en el medio de un Sí. colectivo te Sí. amarga la vida. Totalmente. Y no hablo porque ni tenemos tiempo ni que no, de cómo me solidarizo, si me están escuchando, de lo que pasa con Telefónica, con Movistar y con la atención al cliente del Corte Inglés y la financiera del Corte Inglés. Todos. Horas esperando que te atiendan. Y los bancos, Bueno, que cada día tienen más beneficios y que desde luego cada vez es peor la atención al cliente, es deplorable. Deplorable. Lo de los bancos es escandaloso, porque eso sí que son usura, pero además escandaloso la falta de empatía, la falta de educación. Veces, Pepa, es una vergüenza. Intenté crear una plataforma de agraviados por la administración. Sí. De Sí, verdad, sí. en estas cosas. Sí. Porque al final tú, yo Y por la todos- atención al cliente, Sí, que pero cada la vez es atención al peor, cliente. no es atención la de nada. administración en general, Total, me da igual total. que sea privada que pública, las empresas privadas también se administran. Total. Y le llaman administración al sitio donde están los administrativos. ¿Cuándo me vuelves? Cuando tú me llames, ¿Cuándo si me no es muy vuelves pronto. para seguir dentro de 3 meses? Le damos una A lo especie de mejor repasito. hoy está un poco pesada con estas cosas, pero No, perfecto. Pero Nona, no sabes me lo que siento te en casa, agradezco, y porque yo- estar a tu lado siempre es aprender. Y yo a vosotros. ¿Eh? Y ya les agradezco a los que les haya gustado y a los que no. Pero luego sé positivamente que mañana, pasado, el otro día, estos televidentes que tienes tú se acercarán a mí cariñosamente y me dirán, no, y volviste con Pepa y tal. Y no saben qué felices. Porque qué hacía feliz me hacen. hacía mucho tiempo que no venías, pero antes del verano tienes que venir. Dime que sí. Sí. Dime que sí. Y además yo ya te diré de qué quiero hablar una Me vez. parece perfecto. No. 1.000.000 de gracias, Nona. Y 1.000.000 de gracias a todos ustedes. Y ya lo saben, hasta el próximo miércoles si quieren.